Cruzado sin gloria. El ejército de Franco en la Guerra Civil. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Bienvenidos a Velum Artis Historia Militar. Hoy viajamos a la Guerra Civil Española para conocer al ejército de Franco. Alguien dirá, no, será el Ejército Nacional, sublevado. Bueno, vamos a hablar del ejército de Franco y sabremos por qué le ponemos ese título al programa. Para ello contamos con la ayuda de un nuevo amigo del canal, Miguel Alonso. Hola Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias, Francisco. Muy Miguel, agradecido de estar aquí. Vamos a hablar de este libro, Cruzado sin gloria, el ejército de Franco en la Guerra Civil. Un libro en el que desentrañas, ¿no?, un poco el ejército sublevado, franquista, nacional, alzado, cada uno que le ponga su apellido. Tú le llamas el ejército de Franco porque yo creo que intentas explicar, ¿no?, que en este momento, ¿no?, inicial, el ejército sublevado se va convirtiendo en el ejército franquista, ¿no? Sí, evidentemente hay una de las partes interesantes, ¿no?, del libro es ver cómo es ese proceso de transformación, ¿no? Porque hay que tener en cuenta una cuestión fundamental que yo sitúo en uno de los primeros capítulos, ¿no? Que la guerra civil es sobre todo una guerra sobrevenida. Hay un golpe de Estado, ¿no?, que sí que está planificado, pero que está planificado evidentemente para que, o con la idea de que triunfe. Pero el golpe triunfa parcialmente, fracasa parcialmente. Bueno, de las dos formas. Y eso evidentemente hace que, digamos, el panorama cambie radicalmente. En los primeros, digamos, desde el verano, desde julio de 1936 hasta el asalto sobre Madrid en noviembre de 1936, se produce una guerra a marchas forzadas, ¿no?, con el objetivo que tienen los sublevados de conquistar la capital para conseguir dar un golpe definitivo y con la conquista de la capital, pues ganar también el capital simbólico necesario como para poder decantar la guerra de forma rápida a su favor. Lo que pasa es que eso no se produce. Como todos sabemos, ¿no?, las fuerzas republicanas que se encargan de la defensa de Madrid son capaces de resistir. Justo en ese momento, además, a los primeros días de la batalla aparecen las brigadas internacionales, ¿no?, que son capaces, digamos, de aportar cohesión a lo que son las fuerzas republicanas, y al final lo que pasa es que ese asalto sobre Madrid fracasa. Fracasa el asalto frontal y fracasan todas las batallas que se producen en torno a Madrid, digamos, en el invierno de 1936-37 y también en los meses sucesivos, ¿no? Y eso hace una cosa, que el golpe de Estado y esa marcha rápida hacia la capital, que estaba quizá un poco no desorganizada, pero no estaba tan planificada, derive en la necesidad de comenzar a planificar lo que es una guerra formal, una guerra abierta, una guerra con frentes definidos, que no lo había habido, digamos, en ese verano-otoño de 1936, y, en definitiva, una guerra total, una guerra moderna, una guerra de masas, una guerra industrial. ¿Eso qué lleva? Eso lleva, por ejemplo, a la movilización, ¿no? Se comienzan a movilizar las primeras quintas, por ejemplo, en comienzos de agosto de 1936 ya se moviliza la primera quinta por parte del ejército sublevado. Y bueno, comienzan a aparecer toda una serie de necesidades derivadas de esa guerra total y de masas que se configura en España. Por eso, una de las partes interesantes, yo creo, que a mí me parecía más relevante abordar, porque creo tampoco que a nivel, digamos, de trabajos historiográficos, pues los trabajos más recientes que habían abordado el ejército sublevado en su conjunto, no determinadas cuestiones relacionadas con como por ejemplo la movilización, que sí que ha habido trabajos recientes, sino digamos, el ejército en su conjunto, desde la movilización, desde las formas de hacer la guerra, desde el adoctrinamiento, desde la experiencia de los combatientes, creo que estaban quizá un poquito desactualizados. Entonces, a mí me interesaba abordar todo ese proceso de, digamos, de transformación, ¿no?, de lo que es un ejército o un contingente, porque quizá no podríamos casi llamarle ni ejército, un contingente improvisado, ¿no?, que tiene varias localizaciones, que tiene todas las tropas que están en el frente sur, sobre todo con el ejército de África, ¿no?, que es el ejército profesional. Tiene también todas las tropas que están en la zona norte, con sobre todo las milicias carlistas y otras, pero eso al final acaba desembocando en la necesidad de construir un ejército que sea cohesionado y un ejército que podamos llamar ejército como tal. Luego, evidentemente, con los apelativos ahí también lo podemos discutir, ¿no? Yo creo que al final si utilizamos ejército nacional como apelativo, por ejemplo, deberíamos hablar, yo creo, digamos, utilizar ejército nacional en mayúsculas. Si utilizamos ejército nacional en minúsculas,
da un poco la impresión de una utilización de los propios términos que se utilizaban en la guerra y da un poco una sensación de que comparativamente hablando el ejército republicano no era un ejército nacional cuando evidentemente sabemos que era un ejército. Claro, en la época se llamaba así porque eran los nacionales, ¿no? Es decir, ellos mismos se definían así, pero es verdad que, claro, no, el ejército nacional realmente era el ejército de la República porque el que era fiel al Estado, ¿no? Aquí entra una serie de elementos muy interesantes, ¿no? Que es, claro, el golpe inicial, ¿no? Iba a ser un golpe inicial, como un golpe de Estado, como hubo muchos en la historia de España, ¿no? Un poco atacar la cabeza de poder en cada ciudad, tomar el control, ¿no? Bueno, en este caso la telefónica, correos, pues delegación de gobierno y el ayuntamiento, y con eso entendían que caería el gobierno, ¿no? No se produjo en toda España, hubo fallidos en varios lugares y al final empieza una guerra que, como muy bien explicas, se intenta tomar Madrid, en Madrid fallan y empieza a haber una evolución del ejército, ¿no? Ese ejército sublevado, que hay que recordar que Franco no toma inicialmente, tarda unos días en tomar el control. Y en tu libro, el primer capítulo casi lo dedicas al tema de Marruecos a Madrid, ¿no? Es decir, en esos primeros días, ¿no? Es cuando se va, digamos, viendo el ejército profesional de Marruecos cómo no sirve para tomar el control en una guerra total, una guerra industrial moderna. Porque claro, hablar de una guerra total, ¿no? Claro, y esta idea de la guerra total, ¿no? Entronca con otros trabajos que se han publicado en los últimos años, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el trabajo de David Alegre, que estuvo en este canal también comentando lo que hablábamos antes, ¿no? El trabajo de la batalla de Teruel, que precisamente el subtítulo es Guerra Total en España, si no recuerdo mal. Y es particularmente interesante porque hay un debate en la historiografía española, se ha hablado mucho, a veces, digamos, de la impronta colonial y la impronta africanista que tiene el ejército sublevado, ¿no? Precisamente porque muchos de los militares que se sublevaron en julio de 1900. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.